Ronen Bar en la mira. En el juego del poder de la política israelí, el nombre de Ronen Bar se ha convertido en un blanco en constante riesgo. Informes confidenciales y el zumbido persistente en los pasillos del gobierno apuntan a que el jefe del Shin Bet podría ser la próxima víctima de la errática estrategia de Netanyahu. No se trata solo de bengalas cerca de la residencia del primer ministro en Cesarea, sino de un intrincado entramado de rencillas personales, miedos y decisiones que han desencadenado el caos en Medio Oriente. Con la reciente destitución de Yoav Gallant y un entorno de inestabilidad creciente, la posibilidad de que Bar sea cesado pone de manifiesto las profundas fisuras en el aparato de seguridad de Israel. Netanyahu parece dispuesto a sacrificar aliados clave para intentar mantener el control, mostrando su inseguridad en un contexto donde las tensiones nacionales e internacionales no dejan de crecer. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Netanyahu rompe con Shin Bet. Es lo que se evidencia desde hace semanas mientras la incertidumbre vuelve sobre la seguridad israelí. Y esta vez no es un enemigo externo el que tambalea la estabilidad de la nación, sino una lucha interna que brota desde el centro del poder. Benjamin Netanyahu, el hombre que por años se ha proyectado como un símbolo de fortaleza frente a amenazas incesantes, ahora parece ahogado en su propia inseguridad y en los fantasmas de decisiones que buscan un control absoluto sobre la estructura de seguridad. Es así como fuentes cercanas al primer ministro han revelado lo que se ha venido rumoreando desde hace semanas. Netanyahu está considerando despedir al jefe de la agencia de seguridad israelí, el Shin Bet, Ronen Bar, y al parecer no sería solo él. Las bengalas disparadas sobre la residencia de Netanyahu en Cesarea, en días recientes, serían la gota que derramó el vaso para justificar lo que algunos consideran un movimiento calculado para alinear el liderazgo del Shin Bet con su propia visión política. El supuesto fallo de seguridad fue suficiente para que Netanyahu discutiera la posibilidad de despedir a Bar, profundizando así la grieta con la agencia encargada de la seguridad interna. Fuentes desde el interior del círculo del primer ministro aseguran que algunos de los allegados de Netanyahu están presionando para que el despido sea inminente, a pesar de lo controvertida de la decisión. La tensión no es algo nuevo en la relación entre Netanyahu y Bar. Desde el nombramiento de Ronen Bar en 2021, los roces entre ambos han sido constantes, reflejando un antagonismo entre las demandas de seguridad personal de la familia Netanyahu y las advertencias emitidas o la ausencia de estas sobre incidentes recientes como el del 7 de octubre del 2023. Sin embargo, el alcance de esta crisis no se limita únicamente a la dinámica interna entre estos dos personajes. La crisis se ha extendido a otros ámbitos, y a medida que el malestar crece, las voces de los cercanos a Netanyahu han comenzado a alzarse con cada vez mayor intensidad. Los recientes tweets de Ginnon Magal y Shimon Ricklin, figuras vinculadas al gobierno y cercanas al primer ministro, sugieren que la decisión de despedir a Bar no está exenta del respaldo entre los más cercanos colaboradores de Netanyahu, aunque sea escaso. En este contexto, Ginnon Magal expresó lo siguiente: el primer ministro debe despedir al jefe del Shin Bet, mientras Ricklin señalaba sin tapujos: debemos mandar a casa a Herzi y Ronen Bar. La frase dicha en términos tan contundentes revela una imagen cruda y desesperada del poder en Israel. El control de Netanyahu tambaleándose, buscando imponer su voluntad por encima de cualquier figura que no sea afín a sus planes. Esto, sin duda, ha exacerbado la confianza y el descontento tanto
como entre las filas del Shin Bet como en los propios israelíes en general. El Shin Bet, la agencia de seguridad interna, se encuentra ahora mismo bajo la sombra de una posible purga que podría socavar la estabilidad de su liderazgo. Ronen Bar podría convertirse en el primer jefe de la agencia en ser destituido durante su mandato, una situación sin precedentes en la historia de Israel. En el pasado, solo 2 jefes del Shin Bet han renunciado antes de completar sus nombramientos, pero ninguna destitución ha sido ejecutada, y mucho menos en medio de una situación tan frágil como la que atraviesa el país actualmente. La destitución del ministro de Defensa Yoav Gallant a principios de noviembre fue el primer síntoma evidente de que Netanyahu estaba dispuesto a reestructurar el liderazgo de seguridad a su favor. Gallant fue destituido tras desacuerdos sobre el proyecto de ley de extensión y la estrategia día después en Gaza, así como sobre el enfoque para asegurar la liberación de los rehenes. En aquel momento, se especuló que el siguiente paso de Netanyahu sería también destituir al jefe del gabinete y al jefe del Shin Bet, en un intento de colocar a personas de su total confianza en los máximos puestos de seguridad. Aunque la oficina del primer ministro negó la veracidad de estos informes, las constantes insinuaciones y ataques hacia Ronen Bar y otros altos mandos sugiere que, tras bambalinas, se continúa forjando un plan para reconfigurar la estructura de seguridad israelí. La tensión creciente entre Netanyahu y Ronen Bar también está ligada a la forma en que la agencia de seguridad ha manejado casos sensibles como la investigación del asunto Eli Feldstein y los documentos clasificados. La injerencia del Shin Bet en esta investigación ha provocado críticas furibundas desde dentro del entorno del primer ministro, quienes ven en Ronen Bar a un hombre dispuesto a desafiar el mandato de Netanyahu si así lo requiere el interés del país. Para Netanyahu, esta actitud es inaceptable y se ha empeñado en crear una narrativa de desconfianza que pueda justificar la destitución de Bar. La inseguridad de Netanyahu, evidenciada en sus intentos desesperados por consolidar su control sobre las instituciones de seguridad, parece estar provocando un efecto boomerang. Cada vez más sectores dentro de Israel comienzan a cuestionarse si el verdadero problema radica en quienes dirigen la seguridad del país o en el propio primer ministro, cuyas políticas han llevado a un caos tanto dentro de las fronteras de Israel como en el Medio Oriente. Los constantes movimientos y destituciones dentro de la cúpula de seguridad no solo envían un mensaje de inestabilidad, sino que también minan la confianza de las agencias internacionales que colaboran con Israel, creando un clima de incertidumbre en un momento en que la región no puede permitirse vacíos de poder. Por su parte, la prensa israelí no ha dudado en sumarse al debate, reflejando la creciente tensión en sus titulares y reportes diarios. Desde columnas críticas hasta informes de investigación, los medios han dejado claro que la gestión de Netanyahu está provocando más divisiones que soluciones. Es así como la posible destitución de Bar no solo es la punta del iceberg de un conflicto mucho mayor en la cúpula del gobierno de la nación hebrea, y el resultado podría ser devastador. El conflicto entre Netanyahu y Ronen Bar ha generado también especulaciones sobre cómo afectará esto a la capacidad de respuesta del Shin Bet ante amenazas inmediatas. Las acciones y decisiones que el jefe del Shin Bet toma cada día están en el centro del delicado equilibrio de la seguridad israelí, desde operaciones encubiertas hasta la contención de potenciales ataques internos. Un cambio en el liderazgo podría, en el corto plazo, afectar negativamente la eficiencia de estas operaciones y, a la larga, mermar la capacidad del Shin Bet para actuar con independencia. La inestabilidad del liderazgo que podría desatarse en caso de una destitución no sería fácilmente contenible, y es que las filas del Shin Bet no se caracterizan precisamente por su pasividad. Si Netanyahu
avanza en su intento de destituir a Barr, podría desencadenar una resistencia interna que no solo afectaría el funcionamiento de la agencia, sino que podría extenderse al ejército y otras ramas de la seguridad israelí, debilitando aún más la posición de Israel en un contexto internacional donde cada vez más se cuestiona su política. El caso de Gallant fue una advertencia que dejó huella, pero el intento de destituir a Ronen Bar podría convertirse en el detonante de un caos aún mayor. No es simplemente un funcionario más, es un hombre cuya trayectoria y liderazgo han sido claves en momentos críticos. La misma idea de destituirlo parece para muchos una jugada arriesgada e irracional. Netanyahu parece estar atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, la necesidad de consolidar su poder y por otro, el riesgo de quebrantar los últimos vestigios de estabilidad que sostienen su gobierno. Mientras los rumores siguen creciendo y las bengalas disparadas cerca de la casa de Netanyahu sirven como una justificación débil para sus planes, el futuro del Shin Bet y por ende de la seguridad interna de Israel está más en vilo que nunca. La historia a menudo nos enseña que los grandes errores de los líderes no siempre se deben a sus enemigos, sino a sus propias inseguridades y decisiones equivocadas. Netanyahu parece estar caminando sobre una cuerda floja, y el abismo que se abre sobre él podría ser el resultado de sus propias acciones, arrastrando con él a todo un país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.